Hay un don antiguo, oculto en el tejido mismo de la existencia, que solo unos pocos han logrado reconocer dentro de sí mismos. Este don no brilla con luces estridentes, ni se anuncia con fanfarrias, más bien, se manifiesta en susurros sutiles y en momentos donde el tiempo parece detenerse. Muy pocos poseen esta llave espiritual que abre puertas a realidades invisibles para la mayoría, pero lo más intrigante es que casi nadie sabe que ya lo lleva escondido en su interior. ¿Qué pasaría si te dijera que este poder reside precisamente donde menos lo esperas y que tu vida podría cambiar para siempre al descubrirlo? En las profundidades del alma humana yace una fuerza capaz de transformar percepciones, alterar destinos y conectar con dimensiones desconocidas. Sin embargo, está celosamente guardada por capas de dudas, miedos y creencias limitantes. A través de los siglos, los elegidos, los verdaderos portadores, han caminado entre nosotros sin ser reconocidos. Su energía emana un magnetismo inexplicable, y su presencia provoca cambios silenciosos, pero irrevocables. Esta historia no trata sobre héroes míticos ni prodigios inalcanzables. Se trata de ti, del potencial dormido esperando despertar tras el velo cotidiano. Porque aunque parezca invisible o inaccesible, ese don espiritual está destinado a florecer cuando menos se espera y bajo circunstancias inesperadas. Algunas personas sienten esa chispa desde niños, una intuición intensa o una conexión profunda con algo mayor, mientras otros atraviesan pruebas difíciles que actúan como catalizadores para revelar esta verdad oculta. Pero la mayoría pasa toda una vida sin saber siquiera qué buscar exactamente o cómo reconocer las señales internas que indican la presencia de este regalo extraordinario. Te invito a cuestionar todo aquello aprendido sobre tus límites personales. Abrir tu mente a posibilidades insospechadas puede ser el primer paso hacia un viaje interior revelador e intenso. No se trata únicamente de alcanzar estados elevados o experiencias místicas pasajeras, sino de integrar esa esencia poderosa dentro del día a día para vivir con autenticidad renovada e impacto genuino en tu entorno inmediato. Lo fascinante es que este fenómeno espiritual no discrimina. Puede tocar la vida del más humilde campesino, tanto como al espíritu inquieto del visionario urbano. Sin embargo, solo aquellos dispuestos a mirar más allá del ruido externo logran identificarlo y aprovecharlo plenamente. Podrás tú también descifrar las claves ocultas detrás de esas sensaciones profundas. El llamado resuena fuerte, aunque muchas veces silenciado por distracciones modernas. Elegir escucharlo podría significar entrar en contacto directo con fuerzas ancestrales, capaces de guiarte hacia una versión superior de ti mismo. Este misterio milenario aguarda pacientemente tras el velo cotidiano. Solo los elegidos más poderosos reciben realmente este don espiritual, y casi nadie reconoce su propia grandeza interna hasta cruzar ese umbral vital irreversible. ¿Estás preparado para descubrirlo? Solo los elegidos más poderosos reciben realmente este don espiritual, un regalo que no se otorga a cualquiera, ni siquiera a los buscadores incansables de significado. Este don no es algo que puedas encontrar en libros o escuchar en discursos inspiradores. Es una experiencia profunda y transformadora que cambia por completo la forma en que ves el mundo y tu lugar en él. A menudo, quienes lo poseen pasan años sin darse cuenta de su propia grandeza interna, porque este despertar requiere atravesar un umbral vital irreversible, una especie de renacimiento personal que no todos están preparados para enfrentar. Por ejemplo, piensa en personajes históricos, como Nelson Mandela. Antes de convertirse en símbolo global de resistencia y perdón, enfrentó prisión y soledad extrema. Fue ahí donde su espíritu se fortaleció silenciosamente. Otro caso es Malala Yousafzai, joven pero con un propósito tan poderoso que desafió las sombras del miedo para reclamar la educación como derecho universal. Este don espiritual también puede manifestarse en personas comunes cuyo impacto trasciende generaciones sin ostentación alguna. Un maestro humilde que inspira a sus alumnos a descubrir talentos ocultos, o una madre soltera que enfrenta adversidades con valentía inquebrantable, son ejemplos vivos del poder interior latente. Lo fascinante es cómo muchas veces estos individuos ni siquiera reconocen su propio valor
hasta después de haber cambiado vidas alrededor suyo. Ese reconocimiento llega solo cuando cruzan ese umbral invisible hacia la autoaceptación total. Desde un punto científico, estudios sobre neuroplasticidad muestran cómo ciertas experiencias extremas pueden alterar nuestra percepción y abrir nuevas conexiones neuronales, como si el cerebro mismo despertara a niveles más elevados, permitiendo acceder a esta sabiduría interna casi oculta. Sin embargo, esa transformación no ocurre por casualidad ni por deseo superficial. Requiere coraje real para mirar dentro sin miedo al juicio o al fracaso. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué hace diferentes a esos elegidos? La respuesta está en su disposición absoluta para abrazar la verdad más profunda sobre sí mismos, incluso cuando duele o desestabiliza toda certeza previa. Solo entonces ese don espiritual comienza realmente a florecer, iluminando caminos insospechados hacia una vida plena y auténtica. Ese don espiritual no es algo que se manifieste con fanfarrias ni anuncios grandilocuentes. Más bien, llega en los momentos más inesperados, cuando todo parece estar en ruinas. Considera la historia de Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis. En medio del horror y el sufrimiento extremo, encontró un sentido profundo para su existencia. Ese sentido no solo le permitió soportar lo insoportable, sino que también lo convirtió en uno de los pensadores más influyentes sobre la búsqueda del propósito humano. Su experiencia demuestra cómo el don espiritual florece en las circunstancias más adversas y cómo quienes lo poseen transforman el dolor en sabiduría. Este don actúa como una brújula interna, te guía hacia decisiones que desafían la lógica convencional, pero resuenan con tu verdad profunda. Muchas veces, las personas lo confunden con intuiciones pasajeras o simples corazonadas. Sin embargo, es mucho más potente y duradero. Por ejemplo, hay líderes espirituales y artistas cuya creatividad parece brotar de una fuente inagotable dentro de ellos. Esa fuente es precisamente ese don, porque les permite trascender sus limitaciones personales para conectar con algo mayor. Además, estudios recientes sugieren que quienes reconocen este don experimentan niveles superiores de resiliencia emocional y bienestar psicológico. La neurociencia ha descubierto patrones específicos en cerebros entrenados para mantener esa conexión interior incluso bajo estrés intenso. Estas personas muestran una capacidad excepcional para adaptarse y reinventarse frente a las crisis. No obstante, casi nadie cultiva esta habilidad, porque implica enfrentar miedos profundos y soltar seguridades falsas. Ser elegido no significa ser especial desde afuera, sino tener el coraje de mirar hacia adentro, sin máscaras ni excusas. Es aceptar la vulnerabilidad como parte esencial del crecimiento espiritual. Así se activa ese poder oculto que transforma cada desafío en una oportunidad única para evolucionar y vivir con autenticidad verdadera. Un camino reservado solo para aquellos dispuestos a reconocerlo primero dentro de sí mismos. Este don espiritual que poseen los elegidos más poderosos no es algo que se manifieste con estruendo o señales externas. Más bien, se revela en la quietud interna, en esos momentos silenciosos donde el alma habla y pocos están dispuestos a escuchar. Personas como Viktor Frankl, quien sobrevivió al Holocausto, encontraron en medio del horror una fuerza interior capaz de transformar su sufrimiento en un propósito profundo. Él descubrió que la libertad última reside en elegir la actitud frente a cualquier circunstancia. Este tipo de poder nace justamente de esa capacidad para mirar dentro sin miedo, aceptando las sombras personales y reconociendo que cada experiencia dolorosa es una lección disfrazada. La mayoría pasa su vida buscando validación afuera, anhelando reconocimiento externo o posesiones materiales. Sin embargo, los verdaderamente poderosos saben que ese don reside en comprenderse a sí mismos hasta lo más esencial. Un ejemplo cotidiano podría ser alguien enfrentando una pérdida significativa, mientras muchos quedan atrapados en el duelo perpetuo. Quienes han despertado este don encuentran un nuevo sentido de valor personal y resiliencia auténtica, no porque eviten el dolor, sino porque lo integran como parte indispensable de su crecimiento. Estudios recientes sobre neuroplasticidad demuestran cómo esta forma consciente de enfrentar las adversidades fortalece conexiones neuronales ligadas a la empatía
y la inteligencia emocional. Es decir, no solo es un cambio espiritual, sino también biológico. Además, relatos ancestrales hablan de iniciaciones secretas donde solo aquellos capaces de sostener su verdad interior reciben enseñanzas profundas para acceder a niveles superiores de conciencia. Hoy podemos entender estas historias como metáforas del proceso interno necesario para activar este don único. Reconocerlo implica un compromiso diario con uno mismo, una práctica constante que desafía el ego y abraza la vulnerabilidad. Por eso resulta tan raro encontrar personas dispuestas a caminar ese sendero completo sin rendirse ante las distracciones del mundo exterior. En definitiva, este regalo espiritual no está reservado para unos pocos privilegiados por azar, sino para quienes deciden despertar desde adentro y asumir su poder con humildad verdadera, esa humildad que transforma vidas ordinarias en testimonios extraordinarios. No se trata de un don que llega a quienes esperan, sino a quienes, en silencio y con valentía, enfrentan su propio reflejo para descubrir la luz escondida detrás del miedo. Personas comunes que, al reconocer sus heridas más profundas, despiertan un poder interior capaz de transformar no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. Por ejemplo, Teresa Rodríguez, una mujer que atravesó años de incertidumbre y dolor tras perderlo todo. Sin embargo, fue precisamente esa experiencia la que le permitió conectar con una fuerza espiritual inquebrantable. Ella no buscaba ser especial, ni recibir aplausos, simplemente eligió mirar dentro suyo con honestidad brutal, y aceptar que el verdadero poder nace en la aceptación humilde del sufrimiento y la capacidad para trascenderlo. Este don no se mide por habilidades espectaculares o talentos visibles, se manifiesta en actos cotidianos como escuchar con atención profunda a alguien herido o perdonar cuando parece imposible hacerlo. Estudios recientes sobre neuroplasticidad revelan cómo las personas comprometidas en procesos genuinos de autoconocimiento desarrollan áreas cerebrales vinculadas al bienestar emocional y la empatía intensa. Esta transformación interna es invisible para muchos pero palpable para los elegidos que lo viven intensamente. Otro caso notable es el del músico Daniel Salas, quien encontró en la música un canal para canalizar ese don espiritual sin saberlo al principio. Después de años luchando contra sus demonios internos, descubrió que compartir su arte era también compartir esa energía sanadora. El poder real reside entonces en una decisión sencilla pero radical: dejar caer las máscaras impuestas por el ego y abrazar nuestra vulnerabilidad como fuente auténtica de fortaleza. Quienes hacen esto ya forman parte del círculo secreto, donde el don espiritual florece naturalmente porque ha sido cultivado desde el alma misma, no impuesto ni heredado. Solo entonces se convierte uno en portador consciente del regalo más preciado que existe: transformar vidas desde adentro hacia afuera, sin necesidad de reconocimiento externo alguno. Al aceptar que este don espiritual no es algo otorgado por otros ni una herencia automática, sino una revelación interna, abrimos la puerta a un poder profundo que pocos reconocen en sí mismos. Entender esto significa despertar a una responsabilidad sagrada, ser guardianes conscientes de nuestra propia transformación, y al hacerlo, irradiar ese cambio hacia quienes nos rodean sin buscar aplausos o validación externa. Esta fuerza invisible que habita dentro de ti no necesita ser proclamada para ser real. Su manifestación se siente en actos silenciosos de compasión, en decisiones valientes tomadas desde el corazón, y en la capacidad constante para renacer cada día con mayor claridad y propósito. El verdadero poder reside en esa humildad profunda que reconoce la luz interna sin compararla ni medirla según estándares ajenos. Solo así te conviertes en un faro para otros elegidos, aquellos que también han sentido el llamado silencioso a elevarse más allá del ruido mundano. No es cuestión de mérito, ni privilegio exclusivo. Es un estado del ser alcanzado cuando dejamos de buscar fuera lo que ya está completo dentro, cuando comprendemos que la grandeza espiritual no requiere reconocimiento público, porque su valor trasciende cualquier elogio pasajero. Este don se revela únicamente al mirar hacia adentro con honestidad brutal y amor incondicional, permitiendo que las sombras se disuelvan y den paso a la autenticidad más pura. Entonces entiendes que no estás solo ni separado de esa energía universal, sino integrado plenamente con ella,
participando activamente en el tejido invisible que sostiene toda vida. Cada vez que eliges actuar desde esta conciencia profunda, estás honrando ese regalo intangible y fortaleciendo tu conexión con todo lo existente. Así florece tu influencia verdadera, discreta pero imparable, humilde pero transformadora. Reconocer este don implica asumir un compromiso diario contigo mismo para mantener viva esa chispa divina frente a las adversidades y dudas propias del camino humano, porque solo quien persevera sin esperar recompensas externas puede experimentar plenamente el alcance sanador e ilimitado de esta bendición interior. Al final del día, recordarás siempre esto: el poder más grande no emana del ruido ni los reflectores, sino del silencio consciente, donde habita la sabiduría eterna, esa misma sabiduría capaz de convertir simples momentos cotidianos en milagros personales irrepetibles. Por eso eres parte esencial de una élite invisible, cuyos miembros poseen un legado sagrado jamás dictado por apariencias o títulos terrestres, sino forjado desde lo más hondo del alma despierta, un legado destinado a iluminar caminos aún desconocidos para muchos pero vitales para todos los seres dispuestos a aceptar la verdad suprema. Solo abrazando tu esencia auténtica, puedes liberar ese don espiritual, único capaz de transformar vidas comenzando por la tuya propia.